Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. Como recientemente les comentó Santiago en el video que subimos de preeclampsia, aprovechamos que a él le tocó revisar ese tema y a mí me tocó revisar el tema de eclampsia y de HELP en el internado para hacer precisamente como una serie de videos de lo que son las emergencias y las crisis hipertensivas en la población obstétrica, en las mujeres como tal embarazadas. Así que si no han visto el video de preeclampsia, los invito a verlo y que posteriormente vean este video que vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es eclampsia y HELP, quizá desde un abordaje un poco internístico, pero que siempre es muy importante conocer respecto a los aspectos fisiopatológicos y por supuesto lo que es toda la parte del abordaje diagnóstico, clasificación y manejo de estas dos etiologías que son una causa importante de morbimortalidad en las mujeres gestantes, en las embarazadas como tal. Entonces, espero que este video sea de utilidad para ustedes. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse y dejar un like. Y los invito a seguirme en mi Instagram, andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes mucha información académica, tips de estudio y muchísimas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces, como les había comentado, el continuo de la presentación que inicialmente hizo Santiago de la preeclampsia, con lo que son estos dos temas que también son complicaciones hipertensivas del embarazo, que es la eclampsia y el HELP. Un tema que se sale un poco de lo que me dedico actualmente, que es la medicina interna, pero que tuve la oportunidad de realizar en internado, es interesante. Hay muchas cosas a analizar y escribir, y la idea es pues tratar de salir con la visión más completa de estos dos problemas como tal en el embarazo. Y está titulado como tal Complicaciones de la preeclampsia entre signos de interrogación. La razón de ser de esto básicamente es porque, como vamos a ver ahorita, realmente no se requiere una preeclampsia preexistente para diagnosticar estos fenómenos. Entonces, estas son las referencias como tal. El contenido, vamos a hablar pues de todas estas, digamos, bullet points, epidemiología, fisiopatología, etcétera, de ambas enfermedades. Entonces, empecemos en primer lugar hablando un poco de la parte estadística. En Latinoamérica como tal, la eclampsia y el HELP se asocian con la mortalidad de una manera, pues digamos, importante. Se habla de que de cada, pues este es un estudio en el cual evaluaron 115.038 nacimientos, de los cuales 196 se complicaron con eclampsia. De estos, 72,4% solo tenían la eclampsia, mientras que el 26,4% tenía eclampsia más HELP sobreagregado. De estas 196 mujeres, 8 murieron, de las cuales el 100% tenían HELP y hubo 18 muertes perinatales. Se calcula una incidencia aproximada de 1 entre cada 587 nacimientos. En Colombia como tal lo que tenemos es razón de morbilidad materna extrema, más no hay una diferenciación per se por eclampsia, preeclampsia, HELP, preeclampsia severa para saber realmente de estos números que hay acá, 38,3 por cada 10.000, a qué se refiere, o sea, qué está incluido ahí, cuántas preeclampsias severas, cuántas eclampsias, etcétera. Entonces empecemos hablando de lo que sería la eclampsia. La eclampsia como tal la definimos como una ocurrencia de novo de convulsiones usualmente tónico-clónicas en una mujer en ausencia de otra condición causal. No tiene una neuroinfección, no tiene un tumor como tal que le explique esas convulsiones de novo. Y fíjense que en esta definición nunca dice que requiera una preeclampsia preexistente o más bien una hipertensión preexistente. Se dice que la incidencia es de 1 en 2,5 casos por cada 10.000 nacimientos. 38% no tienen hipertensión o proteinuria en el momento en el que se presenta la convulsión y 2% de pacientes con preeclampsia convulsionan. Digamos, de preeclampsia la evolución a la eclampsia es del 2%. En los factores de riesgo hay múltiples, pero estos son los cuatro que son más consistentes y que más evidencia tienen en las revisiones que uno puede realizar. El primero de ellos, la raza no caucásica. El segundo de ellos, la nuliparidad. El tercero de ellos, tener una edad menor a 20 años al momento del parto o al momento de la gestación. Y el cuarto de ellos es tener un bajo estrato socioeconómico. Adicionalmente, podemos hablar también de que la multiparidad o los embarazos múltiples, más bien, perdón, en vez de multiparidad, embarazos múltiples, gemelares, etcétera, confieren un mayor riesgo, antecedente de preeclampsia, diabetes gestacional o pregestacional, trombofilias adquiridas, incluido el LES y el SAF, índice de masa corporal elevado, así como la edad menor a 30 años, la edad a 20 años, perdón, la edad mayor a 35 también es un factor de riesgo, enfermedad renal crónica, que haya sido uso que se haya hecho uso de métodos de reproducción asistida para lograr esa gestación y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño.
En términos de la fisiopatología de la enfermedad, podemos decir que hay como dos teorías. La primera es la de la hipoperfusión y la segunda es la de la hiperperfusión. Se habla de que la hipoperfusión se debería a una sobreactivación de la autorregulación del flujo, lo cual va a generar una vasoconstricción cerebral con hipoperfusión e isquemia. Y la teoría de la hipoperfusión, que como vamos a ver ahorita es la más validada y la que más tiene sustento fisiopatológico, se debe no a una sobreactivación, sino más bien a una alteración en la autorregulación que se traduce en una disfunción miógena y eso lleva a hiperperfusión. ¿Qué es esto de la autorregulación? De pronto se estarán preguntando algunos. Cuando nosotros estamos, digamos, en nuestro estado fisiológico, los cambios en la presión arterial teóricamente deberían repercutir en los cambios de la presión intracraneal, ya que la presión intracraneal, o más bien la presión de perfusión cerebral, depende de la presión arterial. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Se compone de estas dos. Entonces, si se eleva la presión arterial media, teóricamente se debería elevar la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, a través de la regulación del tono vascular de los vasos sanguíneos, regulamos que la PIC se eleve o se disminuya conforme a las variaciones en la presión arterial media para mantener una presión de perfusión cerebral estable. Esto es lo que conocemos como autorregulación. Aquí dice que se sobreactiva, es decir, que hay un aumento severo en la vasoconstricción y eso lleva a una disminución del flujo. Y aquí lo que dice es que se alteró, simplemente no se da y entonces la elevación de la presión arterial se traduce en un aumento en la presión de perfusión cerebral y por ende se da la hiperperfusión. Como les digo, esta es la que más tiene sustento fisiopatológico. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente lo que se han dado cuenta es que el cerebro de las pacientes con eclampsia está edematoso. Hay una gran presencia de edema. Y este edema es de dos tipos, edema vasogénico y edema citotóxico. Edema vasogénico dado por salida al tercer espacio secundario de esa hiperperfusión que estamos presentando y debido a alteraciones en la barrera hematoencefálica que ocurren en estas pacientes. Y edema citotóxico, el cual es un edema ya como tal intracelular característicamente del astrocito, que también lleva a una disfunción como tal del adecuado funcionamiento del sistema nervioso central. Y fíjense aquí como lo que les decía, normalmente el paciente normal es este negrito que ustedes están viendo acá, el paciente con hipertensión crónica es este que tenemos acá, el paciente con embarazo es este que tenemos acá y fíjense que todos tienen una meseta de autorregulación. Esta meseta es en la cual, independientemente de lo que es los cambios en la presión arterial, no va a haber problemas o no van a haber cambios en lo que es la presión de perfusión cerebral. Pero fíjense cómo en la eclampsia eso se pierde y simplemente eso va para arriba. Y eso te traduce en que a menores presiones arteriales ya tengo aumentos significativos en la presión de perfusión cerebral y ya empiezo a tener fenómenos de hiperperfusión cerebral. Ya saliendo de la parte fisiopatológica y entrando a la presentación clínica, existe un prodromo en el cual hay hipertensión en el 75% de las gestantes, 66% tienen cefalea, 27% tienen alteración visual, 27% tienen epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho y aquí tenemos que poner una alerta con el HELP, como vamos a hablar ahorita, clonus del Aquiles o alteración en el estado de la conciencia, hiperreflexia y ceguera. Al momento de la presentación o el momento en el cual se presenta la eclampsia como tal, la convulsión, es 59% de las veces en el anteparto, usualmente relacionado con partos pretérmino, 20% en el intraparto y 21% en el posparto, usualmente en la primera semana. En cuanto a las crisis convulsivas, usualmente son crisis gran mal, que recuerden que las crisis gran mal son estas crisis tónico-clónicas generalizadas que se caracterizan por tener una fase tónica inicial, que suele ser de 10 a 20 segundos en estas pacientes, una fase clónica posterior, que es de 30 a 90 segundos en estas pacientes, y una fase posictal, que sí es variable, aunque aquí hablan de 10 a 20 segundos. Y estas crisis convulsivas se traducen en una afección fetal. Va a haber una bradicardia fetal transitoria que puede ser sostenida dependiendo de cuánto dure el episodio convulsivo, ya que si se dan cuenta, más de 10 a 15 minutos de convulsión se va a traducir en un abrupcio placentario, que es una emergencia obstétrica con una gran tasa de morbimortalidad, tanto perinatal como materna. Entonces es muy importante tener cuidado con esto. A nivel del diagnóstico, el diagnóstico es como tal la definición que habíamos hablado, ¿cierto? Es ocurrencia de novo de convulsiones, usualmente tónico-clónicas, en ausencia de otra condición causal, que suelen estar acompañados de un trastorno hipertensivo, más no lo requieren para su diagnóstico. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. De hecho, si nos damos cuenta, tenemos un estudio en el cual de 171 pacientes que presentaron con eclampsia, ¿cierto?
17 de estas eran menor a 20 años, 154 eran mayores a 20 años, había una tendencia a una menor cifra tensional en las pacientes jóvenes y solo 3 de las pacientes realmente presentaban hipertensión severa y había 46% de las pacientes sin hipertensión. Incluso 15 pacientes de las menores de 20 años tenían cifras tensionales normales y pese a esto presentaron eclampsia. Entonces es muy importante tener esto en consideración. Ojo, obviamente esto es una muestra muy pequeña, no quiere decir que no hay hipertensión, ya no nos vamos a poner cuidado con la eclampsia, no, por supuesto que sí, pero es más bien para abrir la luz y abrir el concepto de que la eclampsia también existe sin la preexistencia de la hipertensión, del trastorno hipertensivo, y es muy importante tenerlo en consideración. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de estos pacientes? Ante cualquier convulsión vamos a pedir un perfil de preeclampsia que valore todos los ítems de la preeclampsia, como la proteinuria, como la creatinina, como la parte de las alteraciones del perfil hepático, como la parte de las alteraciones en la oxigenación, etcétera, que ya repasó Santiago en su presentación. Y ante cualquier presentación atípica, como ausencia de hipertensión, como déficit neurológico persistente, no solo la convulsión y ya, sino que queda focalizada o algo por el estilo, como alteración del estado de la conciencia prolongada, como cualquier convulsión que se presente más de 48 horas posterior al posparto, voy a solicitar el concepto de neurología, al igual que en gestaciones menores a 20 semanas o convulsiones refractarias al sulfato de magnesio. En términos de la neuroimagen, lo que se ve en estos pacientes usualmente es compromiso principalmente posterior, de ahí las posibles alteraciones visuales que caracterizan a la preeclampsia y la eclampsia, y esto se ha demostrado que tienen un patrón de PRES, ¿cierto? Que es la encefalopatía posterior reversible, que básicamente son estos hallazgos de encefalopatía e hiperdensidad que revierten y están muy relacionados con lo que son las crisis hipertensivas y pues precisamente también se relacionan con la eclampsia. A nivel histopatológico se ha visto que es una afección vascular principalmente, más no tanto neuronal. Lo importante sería entonces saber cómo lo prevengo, ¿cierto? Cómo evito que mi paciente llegue a la eclampsia, porque como yo siempre les he dicho, el mejor tratamiento que hay para las patologías es no tener que tratarlas. Entonces tenemos dos scores que han existido, que es el PIRS y el PREP. El PIRS tenemos dos, el mini y el full PIRS, y el PREP también tenemos dos, que es el S y el L. En cuanto a comparación, el PIRS tiene un beneficio ya que se puede utilizar en cualquier momento del embarazo y está más validado a nivel como mundial. Mientras que el PrEP solo se utiliza hasta la semana 34, posterior a esta no está validado y solo se ha validado con población del Reino Unido. El PrEP lo recomienda mucho el NICE precisamente porque las guías del NICE son del Reino Unido. Pero por ejemplo, si hablamos de la baja y de la gran mayoría de las otras guías van a recomendar el uso como tal del PIRS. Muy importante el PIRS que nos predice desenlaces maternos, no nos predice desenlaces fetales. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, además de lo que se ha visto del PRES relacionado en las mujeres que también tenían otro tipo de déficit neurológico y demás. Hay también trombosis de seno venoso, se ha documentado ACV y otro tipo de diagnósticos. Recordar que siempre que tenemos menos de 20 semanas y una paciente con preeclampsia o eclampsia, el embarazo molar es lo primero que tenemos que considerar. Cuando hay síntomas neurológicos persistentes, definitivamente el problema muy probablemente no sea una eclampsia o una preeclampsia, sino una alteración neuronal primaria. Y cuando tengo anemia, trombocitopenia o falla renal, siempre considerar la microangiopatía y ojo, porque aquí está incluido parte de lo que es el HELP, como vamos a hablar ahorita. ¿Cómo vamos a manejar entonces a la paciente con eclampsia, la mujer gestante que nos convulsiona y que sabemos que es por eclampsia? Primero, estabilizarla, siempre ABCD, determinar si requiere asegurar la vía aérea o no, si está hipotensa, etc. Siempre colocar en decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión uterina de la vena cava inferior y aportar oxígeno suplementario. Vamos a iniciar neuroprotección con sulfato de magnesio y en segunda línea con fenitoína. Vamos a hacer manejo de la hipertensión con el labetalol, nifedipino y la hidralazina, como ya Santiago les comentó bien, aunque ahorita repasamos las dosis. Y vamos a hacer un manejo definitivo, que usualmente es desembarazar posterior a la estabilización de la materna. Entonces hablemos un poquito de esta parte de la neuroprotección. La neuroprotección inmediata se hace con sulfato de magnesio. Uno hace una impregnación con dos ampollas de 4 gramos más 150 cc de solución salina que se pasan en 10 a 15 minutos y se le deja una terapia de mantenimiento con 4 ampollas que son 8 gramos más 500 cc de solución salina, una infusión de 67 cc hora, que va a ser 1 gramo por hora. El famoso esquema SUSPAN, ¿cierto? En donde iniciamos con 4 gramos y tenemos un mantenimiento de 1 gramo hora. Importante, si tengo un sistema de macrogoteo y no tengo una máquina como tal, una bomba de infusión que me permita calcularlo, el macrogoteo se hace a 10 gotas por minuto de esta misma solución que indicamos acá para preparar.
Si el paciente pese al sulfato de magnesio tiene una recurrencia y vuelve a tener una convulsión, se le pasa un nuevo bolo de sulfato de magnesio y si vuelve a tener una nueva convulsión o en algunos escenarios incluso desde la segunda, se empieza manejo con fenitoína, 1250 miligramos endovenosos a 150 a 50, perdón, miligramos minuto. La duda que muchas veces surge, bueno, ¿y por qué el sulfato de magnesio es la primera línea de manejo? El sulfato de magnesio, la razón es porque, digamos que lo compararon contra diazepam, lo compararon contra fenitoína y en términos de diazepam hubo un menor riesgo de recurrencia, al igual que con fenitoína de forma estadísticamente significativa y hubo tendencia a menor infección, mortalidad y hacia mejoría como tal en el bienestar fetal sin lograr la significancia estadística. La significancia fue en esto. Eh, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Que digamos el medicamento que yo utilizo usualmente en las mujeres eclámpticas es para prevenir una nueva convulsión, porque la convulsión suele ser autolimitada. Ustedes se dan cuenta que los episodios, las fases tónicas, clónicas y positales eran de segundos. Suelen ser unas convulsiones muy leves, autolimitadas, y lo que yo quiero evitar es que vuelva a convulsionar porque eso implica peor deterioro para la parte del bienestar fetal y obviamente también para la materna. Hay otra razón adicional por la cual el sulfato de magnesio sirve. Como yo les comenté, dentro del principal evento fisiopatológico era el edema cerebral, el edema de los astrocitos. Y se ha demostrado que el sulfato de magnesio activa las acuaporinas. Ahorita exactamente no me acuerdo cuál era la 4 o era la 2, les quedo viendo el dato, pero activa las acuaporinas a nivel del sistema nervioso central y eso elimina el edema glial, elimina el edema del astrocito. Entonces, parece que esto también juega un papel importante en explicar el por qué previene de mejor medida la recurrencia de las convulsiones. Adicionalmente, el sulfato de magnesio, como todos saben, es un estabilizador de membrana que evita nuevas, digamos, despolarizaciones agresivas y actividad ictal, que es lo que ocurre pues en estas mujeres. Recordar que siempre que tenemos sulfato de magnesio tenemos que monitorizar a las mujeres para eventos adversos, no con niveles séricos, pero siempre recordar que lo normal es que a rango terapéutico después pase a pérdida de reflejos, posteriormente a parálisis respiratoria y finalmente a paro cardiorrespiratorio. Y por eso siempre en estas mujeres tengo que monitorizar reflejos osteotendinosos, osteomusculares y tengo que monitorizar frecuencia respiratoria. Si tengo alteración, debo de colocar el antídoto que es el gluconato de calcio. Entonces siempre tener eso en consideración. En la hipertensión aquí tenemos los medicamentos. Recuerden que el labetalol se utiliza a dosis de 20 miligramos endovenosos, luego 40, luego 80 cada 20 minutos si se requiere, o se puede dejar una infusión continua de 1 miligramo minuto con dosis máxima de 300 y tiene un inicio de acción de 1 a 2 minutos. El nifedipino, recuerden que se utiliza 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 veces y luego se continúa a 10 miligramos cada 6 horas, máxima dosis de 180 miligramos y empieza a actuar 5 a 10 minutos. Y la hidralacina, 5 miligramos IV cada 20 minutos, dosis máxima de 20, 10 a 20 minutos, aunque recuerden que la hidralacina es quizá la que menos evidencia tiene y cuando tengo una dosis ya de 10 miligramos, lo ideal sería suspenderla y pasar a otro medicamento, la betalol o nifedipina. ¿Por qué es importante el manejo de la presión arterial? Porque la presión arterial se relaciona con un aumento en el riesgo de desenlaces adversos a nivel neuronal. Entonces es muy importante manejar la presión arterial. ¿Cuál va a ser el manejo definitivo? Desembarazar a la paciente. Pero ojo, desembarazar no es igual a sacar al niño por cesárea, no es igual a realizar una cesárea. De hecho, hay un estudio que es este que les muestro acá que no muestra una mejoría en los desenlaces maternos o fetales el hecho de hacer de forma rutinaria cesáreas a las mujeres eclámpticas. ¿A quiénes debemos realizarle cesárea? A las mujeres que tengan menos de 32 a 34 semanas y que tengan un cervix desfavorable para el parto natural. ¿Qué hacemos después de que desembarazamos a la mujer en el seguimiento postparto? Siempre sondear a la mujer y buscar una diuresis de 4 litros día. Siempre el sulfato de magnesio continuarlo por 24 a 48 horas. Siempre continuar el antihipertensivo y tratar de rotarlo a vía oral cuando se pueda. Y siempre que haya una presentación atípica, seguimiento por neurología. Finalmente, complicaciones de la eclampsia, tenemos el HELP, el abrupcio placentario, la coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar, lesión renal, neumonía aspirativa, paro cardiorrespiratorio, hematoma hepático, muerte perinatal y parto pretérmino. En términos pronósticos, la recurrencia se da en el 2% de los casos, es decir, de las mujeres eclámpticas que se vuelven a embarazar, el 2% vuelven a tener eclampsia y casi el 15% vuelve a tener preeclampsia.
A nivel de futuros embarazos hay un mayor riesgo de complicaciones principalmente placentarias, como el abruptio, el parto pretérmino, el RCIU y mortalidad prenatal, todo relacionado con pura disfunción placentaria, como muy seguramente explicó Santiago en la fisiopatología de la preeclampsia. Y a nivel de salud materna, hasta el 78% pueden quedar con hipertensión crónica, un cuarto de los pacientes con lesiones crónicas de sustancia blanca y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular similar a la preeclampsia. Recuerden que mujer que sufre de eclampsia a largo plazo es una mujer con riesgo cardiovascular aumentado. Siempre tener eso en consideración. Dicho esto, procedamos a hablar de lo que es el HELP, ¿cierto? El HELP es un síndrome caracterizado por estos tres componentes. Microangiopatía, es decir, anemia hemolítica microangiopática, lo que se conoce en inglés como MAHA. Transaminitis, que pues muchos estarían en contra de este término porque itis es inflamación y las enzimas no se inflaman, pero elevación de transaminasas, como le quieran decir, y trombocitopenia. Complica el 0,1 al 1% de los embarazos, el 1 al 2% de las preeclampsias y nuevamente vuelvo al título de complicación de la preeclampsia. No quiere decir que la preeclampsia no pueda evolucionar a esto, por supuesto que sí, pero quiere decir que también se puede presentar sin la preeclampsia preexistente. 15 a 20% no tienen hipertensión, no tienen proteinuria previo a la instauración del síndrome HELP. Los factores de riesgo, tener antecedente como tal del HELP, la preeclampsia, mujeres añosas, la multiparidad y un gran papel de la genética. La fisiopatología básicamente es la reacción que genera el cuerpo de la mujer frente a este señor, frente a todo lo que es la correlación a nivel placentario, que es lo que va a terminar siendo el sincitio trofoblasto. Entonces, básicamente es disfunción placentaria, como ya le explicó muy probablemente Santiago, la disfunción placentaria, el daño como tal de las células espirales de la placenta, en la vasoconstricción placentaria, las alteraciones en la perfusión placentaria, son las que se correlacionan con todos estos fenómenos de alteraciones y trastornos hipertensivos del embarazo y el HELP no es la excepción. Específicamente, lo que ocurre es que se da una respuesta inflamatoria severa frente a esta placenta, el cuerpo de la mujer reconoce como extraña a la placenta y eso se va a traducir en microangiopatía y en activación intravascular de la coagulación. Y así podemos decir que la anemia se va a deber a depósitos de fibrina que fragmentan el eritrocito y generan la anemia hemolítica microangiopática. Recuerden que esta anemia es una anemia hemolítica que es intravascular. Intravascular ocurre dentro del vaso sanguíneo precisamente por estos depósitos de fibrina que hacen un daño mecánico del eritrocito y por eso a nivel del frotis de sangre periférico voy a ver los esquistocitos o lo que algunos conocen como células de sombrero. La trombocitopenia se debe a ver activación endotelial que se traduce en una liberación de factor tisular y de von Willebrand, lo cual lleva a una activación desregulada de la cascada de la coagulación en general y de las plaquetas. Entonces se da una trombocitopenia de consumo, no de destrucción, sino de consumo. Y la elevación de las transaminasas se ha visto que tiene que ver con depósitos de fibrina y alteraciones del clúster de diferenciación 95 a nivel hepático. Como comentaba, hay un componente genético bastante importante y está claramente denotado que el déficit fetal del 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de larga cadena se correlaciona con el riesgo de presentar HELP. En cuanto a la presentación clínica, el momento de la presentación, el 80% de los casos ocurre en la semana 28 a 36 y el 30% ocurre en el posparto. La presentación usual son mujeres que nos llegan con un dolor tipo cólico en epigastrio e hipocondrio derecho, con muchas náuseas, mucho vómito, malestar general, usualmente con hipertensión y o proteinuria en correlación con su antecedente de preeclampsia, cefalea en el 60% de los casos y síntomas visuales en el 20%. Y existe la presentación atípica, que básicamente es cuando se da una complicación abrupta, cuando se dan síntomas neurológicos asociados, cuando se presenta una alteración hepática severa con ictericia o ascitis, o cuando se presentan sangrados trombocitopénicos, gingivorragia, epistaxis, hematuria, entre otras. El diagnóstico requiere como tal de la trombocitopenia definida como unas plaquetas menores a 100.000 y de elevación de las transaminasas definidas como una AST o ALT mayor a 2 veces del límite superior de la normalidad. Pero tenemos un debate o una falta de consenso en cuanto a cómo determinamos el tercer componente del HELP, que es esa anemia hemolítica microangiopática. Los criterios de Tennessee lo que nos dicen es que lo podemos identificar con esquistocitos en el frotis o con células de Burr, lo podemos identificar con una bilirrubina mayor a 1,2, lo podemos identificar con una aptoglobina menor a 25, siendo este el mejor criterio según los criterios de Tennessee, o con LDH mayor a 2 veces del límite superior de la normalidad, o con una anemia severa no relacionada a pérdidas, entendiendo esto como una hemoglobina menor a 10.
Por su parte, la COC, en su último consenso, dice que simplemente es una LDH mayor a 600. Y ya. Plaquetas elevadas, plaquetas disminuidas menor a 100.000, AST-ALT más de dos veces del límite superior de normalidad y LDH mayor a 600, esa paciente tiene un síndrome HELP. Para el abordaje básicamente pido perfil de preeclampsia y otras cosas. Entonces pido hemograma, AST-ALT, LDH, creatinina, creatinuria, proteinuria, frotis de sangre periférica, bilirrubinas, aptoglobina, fibrinógeno, dímero D y tiempos de coagulación. La clasificación entonces conforme al TNC básicamente solo hay un tipo de HELP que es el mismo que determina la COC, que son los tres criterios que ya mencionamos. Pero existe una clasificación adicional que es la de Mississippi que nos dice que puede haber HELP tipo 1, tipo 2 o tipo 3 dependiendo de las alteraciones que tenga. Si tiene los tres componentes o si solo tiene dos de estos componentes y pues hablan de tipo 2, tipo 3. Incluso, y lo que dice la COGO, lo que dice el Tennessee es que está el HELP completo, que es el normal, y el HELP completo, que es cuando no se cumplen los tres criterios. ¿Cuál es la verdadera utilidad de hablar de esto? HELP incompleto, HELP tipo 2, tipo 3, realmente en términos investigativos. Para la práctica clínica me importa saber si tiene o no tiene HELP. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta relacionados con el embarazo, trombocitopenia benigna, hígado graso agudo del embarazo, no relacionados con el embarazo, hepatitis o patología biliar, gastritis o gastroenteritis, infección de vías urinarias. Para la trombocitopenia, pensar en otra etiología autoinmune y siempre recordar otros simuladores que generan microangiopatías trombóticas que se caracterizan por trombocitopenia y por anemia, sin tener muy claro el incluido la parte del AST-ALT, de la afección como tal hepática. ¿Cuáles son estos? El síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica y lo que antes conocíamos como el síndrome hemolítico urémico atípico, que ya sabemos que es la microangiopatía trombótica mediado por el complemento. Entonces, en el SHU, ¿qué me va a diferenciar? Que va a tener falla renal y usualmente va a tener un antecedente infeccioso cuando es primario, usualmente diarreico. PTT, pues no va a tener elevación de transaminasas, la LH va a estar muchísimo más elevada, va a ocurrir en todos los trimestres y aquí es muy útil hacer una cosa que se llama el Plasmic Score. El Plasmic es un score que nos predice cuál es la posibilidad de que una sospecha de microangiopatía sea vía PTT para iniciar manejo con plasmaféresis. Microangiopatía mediada por complemento es muy poco conocida y muy reciente, pero se caracteriza con falla renal e hipertensión sin tener el antecedente de la exposición a la toxina Shiga. Usualmente ahí es cuando más lo sospecho. Ahora, en cuanto al hígado graso agudo del embarazo, es muy importante tener en cuenta que es un diferencial que hay que conocer, ya que tiene un mayor riesgo de falla hepática, tiene una menor prevalencia de hipertensión y se caracteriza por tener fibrinógeno disminuido y tiempos de coagulación disminuidos, entrando a lo que sería ya un CID establecido y usualmente tienen glicemia normal. Entonces, siempre tener en cuenta esto como diferencial, suelen tener un dolor mucho más severo del hipocondrio derecho y demás. En términos del manejo, muy similar, la verdad. Estabilización, ABCD, decúbito lateral izquierdo, oxígeno suplementario, siempre neuroprotección con sulfato de magnesio, siempre manejo de hipertensión si lo requiere cuando es mayor a 160-100, como hablamos con los esquemas de la betalol, nifedipino y hidralazina. Y lo más importante es esto, el manejo definitivo, que va a ser desembarazar a la paciente. Pero a diferencia de la eclampsia, en donde simplemente la desembarazaba y ya, cuando yo tengo un HELP que está estable, puedo considerar permitir la maduración pulmonar del feto. Que recuerden que la maduración pulmonar, más que maduración pulmonar, es maduración fetal. Los corticoides prenatales que se administran a las mujeres con riesgo de parto pretérmino, eh, digamos que no solo benefician en la maduración pulmonar con la generación del surfactante, sino que también benefician a nivel intestinal para evitar la enterocolitis necrotizante, a nivel inmunológico, a nivel de desarrollo neurológico, y por eso cada vez se habla más de cambiar el término de maduración pulmonar a maduración fetal como tal. Entonces se hace así como el esquema para desembarazar a estas mujeres. Si tengo cualquier mujer que tenga un embarazo mayor a 34 semanas, que tenga un óbito fetal o que tenga abrupcio de placenta, la desembarazo. ¿Listo? Si, o sea, obviamente si tiene el HELP, aunque por si estas dos ya serían indicaciones, pero si tiene el HELP, la desembarazo. Si no tiene nada de eso, considero maduración pulmonar, betametasona 12 miligramos cada 24 horas intramuscular. Y lo que voy a hacer es control cada 12 horas con paraclínicos. Si se llega a deteriorar, la desembarazo. Si no se deteriora, la desembarazo a las 48 horas después de la primera dosis de la maduración. Nuevamente, desembarazar no es igual a cesárea. Mismas consideraciones, solo usualmente si está entre semana 34 y 38, si tiene cervix desfavorable. De resto, si considero que es factible, puedo hacer el nacimiento, sí, el parto como tal de forma natural.
En cuanto a otros manejos, transfusión de glóbulos rojos solo cuando la hemoglobina es menor a 7, transfusión de plaquetas, el valor es controversial, pero suele establecerlo en 20.000, siempre y cuando no haya sangrado. Si hay sospecha de sangrado trombocitopénico, por debajo de 100.000, 50.000. Vía de embarazo idealmente vaginal, preferir la cesárea en indicaciones usuales, lo que les decía, 30-32 semanas y el cervix es desfavorable. Hay algo que dicen algunos libros y es que se hace la cesárea con la incisión medial, no la típica de Van Steel, eh, para palpar el hígado, porque uno debería palpar el hígado a ver si tiene un hematoma, cosas por el estilo, hígado graso. Cuando yo presenté esto de interno, casi que me pegan cuando dije eso, entonces pues casi que es variable, podríamos decir si hay que hacerlo o no, averigüen en sus centros de práctica si lo hacen o no, pero sí está escrito como tal en la literatura. En cuanto a otros manejos, anestesia analgesia no es conocido como tal o muy conocido el riesgo de utilizar anestesia neuroaxial o peridural, obviamente por el riesgo de los sangrados acá relacionados a la trombocitopenia, y sí se puede hacer uso como tal de opiáceos. Corticoides no han demostrado ningún beneficio en términos maternos, diferente a lo que es la maduración fetal, y manejos experimentales de momento como anticoagulación, aspirina, prostaciclinas, inmunomoduladores, diálisis, plasmaféresis, están en eso, en experimentos. Entonces de momento no se pueden recomendar. El seguimiento postparto es muy similar, monitoreo con paraclínicos cada 12 a 24 horas. Uno espera que posterior al parto, eso es muy importante, haya un empeoramiento de 24 a 48 horas. O sea, en el posparto, en la fase más crítica va a ser 24 a 48 horas y posterior a eso la paciente empieza a mejorar. Si después de 4 días no ha mejorado, tengo que considerar otros diferenciales como alguna causa de microangiopatía, SHU, PTT, mediada por complemento o lo que sea. El sulfato de magnesio lo mantenemos por 24 a 48 horas. Obviamente la paciente tiene que estar en UCI y las complicaciones relacionadas con esto van a ser sangrado, CID, abrupcio de placenta, lesión renal aguda, edema pulmonar, hematoma subcapsular, que la ruptura tiene una mortalidad cercana al 50%. Por esto es que les digo que alguna bibliografía dice que hacer la incisión medial para palpar el hígado. Averigüen si lo hacen o no en su centro de práctica. Desprendimiento de retina en un 1%, la muerte en un 1%, casi siempre relacionado con ACV, y pueden haber otras complicaciones como sepsis, ACV, infarto hepático, entre otras. El CI es algo muy importante tener en cuenta porque el CI es algo que puede complicar el HELP. Recuerden que el CI es una activación masiva de la cascada de la coagulación y también de los fenemos antitrombóticos. Es un paciente que consume fibrinógeno, consume factores de coagulación y está coagulopático. Y usualmente en estos escenarios donde es un CID agudo se presenta con fenómenos de sangrado. Entonces, básicamente se propone en este artículo el término de considerar el HELP como un CID compensado. ¿Sí? Considerarlo como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un desbalance en los factores pro y anticoagulantes y hay una fibrinolisis disminuida en el síndrome HELP. Y dicen que uno debería tener particular atención a los pacientes Mississippi clase 1, es decir, que cumplen la definición de HELP, que tengan alteración en dímero de fibrinógeno y o tiempos de coagulación y hacer uso de puntajes pronósticos como el score del ISTH modificado. Entonces, pues básicamente es como para tener en cuenta esto, ¿sí? Como que hay que estar atentos al CID, hay que estar atentos al riesgo de que esa mujer nos pueda realmente sangrar y entrar en una coagulopatía severa y que requiera soporte transfusional. Ahora, en cuanto al hematoma subcapsular, básicamente considerarlo cuando el dolor abdominal es severo, considerar la toma de imágenes diagnósticas como ultrasonido, resonancia magnética y TAC para su diagnóstico, clasificarlo en cuanto a si es contenido roto y después de desembarazar, usualmente se hace seguimiento y si llega a ser sintomático o en crecimiento, se hace manejo quirúrgico. Pronóstico finalmente a nivel materno, mortalidad del 1,1%, recurrencia del 7%, con una recurrencia en estos embarazos del 15% de preeclampsia y 18% de hipertensión gestacional. Y a nivel fetal, algo curioso es que no parece alterarse el pronóstico fetal por el HELP. Se ha visto que puede haber trombocitopenia fetal, sangrado intraventricular, pero esto más que todo parece depender de la edad gestacional y el peso al nacer, o sea, como tal de la condición del niño al nacer, más no por la condición del HELP como tal. Espero entonces que esto haya sido de utilidad. Es un tema que no revisaba hace bastante. Me tocó pegarle una repasadita para poder grabar el video. Pero pues nada, la idea era hacer el continuo, como les dije, del video que hizo Santiago de preeclampsia. Si no lo han visto, los invito a darlo en el canal. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios e intentaré responderla si está dentro de mis conocimientos. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima ocasión.